Estoy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy conectada desde Valdivia, trabajo en la Universidad Austral de Chile y quiero agradecerles esta oportunidad realmente preciosa de dialogar, de haber podido escuchar también, en algún sentido, desde esta sala los testimonios y las presentaciones anteriores y de poder exponer algunas ideas que tienen que ver con el trabajo académico que he desarrollado en los últimos años en el campo de la justicia de transición, en particular en el ámbito de los derechos a la verdad, la justicia y la memoria. Y también quisiera poner a disposición de la comisión uno de los productos de ese trabajo, que es la base de datos expedientes de la represión, que es accesible a través de una página web que tiene el mismo nombre y que sistematiza el conjunto de sentencias en causas terminadas, causas penales terminadas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura, con el propósito de intentar facilitar el acceso público a las verdades parciales, como tanto se ha dicho, limitadas, incompletas, pero no por eso menos importantes, que allí se establecen. Sin duda la existencia de esta misma comisión, en particular de esta subcomisión, expresa la tensión en que la Convención Constitucional se encuentra, dado el carácter refundacional de su tarea, en el sentido de reconstituir, redefinir a la comunidad política que queremos ser. Una tensión entre la mirada al futuro, a ese nuevo nosotros político que se aspira a constituir, y el pasado, respecto de el cual se pretende instalar una diferencia, pero que a su vez es definitorio de la identidad, o tal vez haya que decir más correctamente en plural, las identidades de este nosotros histórico que enfrenta el desafío refundacional y que explica también su necesidad. Asumo entonces en esta presentación que la gran pregunta que esta subcomisión se hace, con la que lidia, es cómo debiera estar presente ese pasado en el trabajo de la Convención Constitucional. Y me refiero, por cierto, al pasado de graves violaciones de derechos humanos, tanto las de la dictadura, en las que voy a centrar mi exposición, como las sufridas por los pueblos originarios y las cometidas durante la revuelta social de 2019. Que implicaron radicales desconocimientos de la dignidad de quienes las sufrieron y que, como voy a argumentar enseguida, supusieron también el aplastamiento de la agencia política colectiva de parte de la comunidad, es decir, el propósito de excluirla de este nosotros capaz de decidir cómo vivir en común. Para abordar esta pregunta, creo que es útil distinguir cómo debiera abordarse ese pasado en el proceso de discusión de una nueva Constitución y cómo podría estar presente en el producto de ese proceso, en el texto constitucional. Y como dije, me voy a concentrar en el abordaje del pasado de violencia institucional durante la dictadura. Con respecto al abordaje en el proceso de deliberación constituyente, creo que la existencia de una instancia como esta, además de ser un ejercicio de reconocimiento y de memoria invaluable, es muy significativa para favorecer la articulación de una narrativa que reconozca el significado político de esa violencia sufrida y su conexión intrínseca con el orden constitucional impuesto que se trata de superar. Creo que esto es importante porque si miramos el conjunto de políticas y medidas de verdad, justicia, reparación, memoria que han sido adoptadas a partir de 1990, podemos notar que ha primado, ¿no es cierto?, en su incompletitud, insuficiencia, pero ha primado en ellas una perspectiva que representa el terror impuesto por la dictadura cívico-militar predominantemente como un problema de sufrimientos individuales, dejando rezagada en esa representación su dimensión colectiva, especialmente desde la perspectiva de las víctimas. Aunque los informes de las dos comisiones de verdad avanzaron en el reconocimiento de la existencia de una política sistemática de aniquilación, de tortura,
y contribuyeron a resistir el relato de los pretendidos excesos o abusos de agentes individuales, paralelamente asentaron una imagen individualizada de las víctimas, dado que uno de sus mandatos era la definición de un listado oficial de ellas con fines reparatorios. Y esa misma representación de la violencia política ha resultado reforzada por la forma en que ha asumido en Chile la tardía e incompleta persecución penal, bajo un modelo procesal inquisitivo, escrito. Por una parte, porque la continuidad y la constancia en impulsar el inicio y el avance de esas investigaciones ha correspondido casi completamente a abogadas y abogados de las víctimas o sus familiares y de las agrupaciones que las reúnen. De modo que lograr que esos delitos sean juzgados ha parecido una empresa de víctimas contra victimarios, más que una empresa pública, una empresa de la comunidad política. Por otra parte, la tramitación escrita de esos procesos, sin audiencias orales y públicas, ha dificultado una deliberación política más amplia en torno a esas investigaciones. Ha faltado, entonces, en el procesamiento de esa violencia, la conciencia de que junto con el enorme daño infligido a los individuos concretamente afectados, que por cierto merece reconocimiento y reparación, hay también un sentido en el que toda la comunidad política fue su destinataria, en la medida que ese terror estaba encaminado a aplastar al pueblo, a instaurar un proyecto dirigido a inhibir radicalmente su agencia política, al menos, no, por cierto, la de todas aquellas que discrepaban del proyecto político y económico que imponía la dictadura. Iluminar, creo, ese significado colectivo y político de la represión dictatorial se vuelve posible si se observa que hay una relación interna entre la violencia política de la dictadura y la Constitución de 1980 que esperamos finalmente poder dejar atrás. Esa conexión va más allá de advertir el origen autoritario de la Constitución y la simultaneidad temporal entre su redacción, su aprobación y la represión dictatorial. Lo que quisiera hacer notar al hablar de una conexión interna entre esa violencia y el contenido del texto constitucional es que una y otro son expresión de un mismo proyecto de neutralización de la agencia política del pueblo, es decir, de impedir que el pueblo pueda actuar como sujeto político, mediante la eliminación y el miedo, por una parte, pero también por otra, a través de los mecanismos institucionales autoritarios previstos en la Constitución, estas trampas y cerrojos que actuaron durante años como dispositivos dirigidos a salvaguardar el proyecto político de la dictadura de la decisión democrática del pueblo. Mecanismos que entonces proyectaron de una manera aparentemente incruenta, pero no menos efectiva, la neutralización de la agencia política del pueblo que la dictadura perseguía al torturar, al exiliar, al eliminar, al desaparecer a sus adversarios. Que esta conexión interna entre el problema constitucional y el problema de las violaciones a los derechos humanos pueda ser puesta de relieve a través de instancias como esta, en el momento en que la agencia política soberana del pueblo es reivindicada para darnos una constitución sin trampas ni cerrojos, constituye, creo, una oportunidad para la resignificación política de esa violencia y del sufrimiento de las víctimas, que es algo que trasciende y excede a la empatía o la solidaridad. Creo que la articulación de esta narrativa durante el proceso de discusión constitucional podría tener un reflejo en la eventual redacción de un preámbulo de la nueva Constitución. Una parte del texto constitucional en cuyo propósito y contenido creo que todos debiéramos también ir pensando. Creo que este es un primer espacio que el pasado podría encontrar en el texto constitucional, un espacio en el relato con el que la Convención presentará el sentido de su empresa. Y de este modo paso a considerar muy brevemente si el abordaje del pasado podría estar presente también en el contenido normativo de la nueva Carta Fundamental.
esperando que en el futuro haya nuevas instancias para poder aportar también en esa discusión específica. Por ahora, entonces, de manera general y preliminar, quisiera destacar dos ideas. La primera es que históricamente ha sido usual que haya en el articulado de los textos constitucionales huellas de las experiencias de injusticia radical que son parte del contexto de origen de un proceso de cambio o sustitución constitucional. Un ejemplo antiguo, pero creo que paradigmático, son las referencias a la abolición de la esclavitud en las constituciones del siglo XIX, que sin embargo se han proyectado también a menudo a los textos constitucionales contemporáneos. Se podría pensar que esa referencia expresa no es en sentido estricto necesaria, porque se trataría de una conclusión que se podría derivar lógicamente del reconocimiento como derecho de la libertad personal. Pero su presencia cumple una función que no es solo normativa, sino también simbólica, de memoria de esa práctica radical de desconocimiento de la dignidad que no debe ser olvidada. Algo semejante podría ocurrir, por ejemplo, en nuestro contexto, con el reconocimiento de un derecho a no ser víctima de desaparición forzada. Por cierto que ese derecho podría desprenderse lógicamente del derecho a la vida, pero su mención expresa cumpliría, además de fines normativos, fines simbólicos de memoria que creo son especialmente valiosos. La segunda idea tiene que ver con las denominadas generaciones de derechos, es decir, con la progresividad en el reconocimiento expreso de nuevos derechos que van paulatinamente reconociendo a nivel constitucional, traduciendo convicciones acerca de las exigencias que impone el reconocer la común dignidad de todos. Y así como hoy día la Comisión de Derechos Humanos se pregunta por la pertinencia de hablar de derechos de la naturaleza, también hay, si miramos al derecho internacional de los derechos humanos, y como ya se ha destacado en otras intervenciones que me han precedido, un corpus conceptual y normativo referido a nuevos principios y derechos que podríamos llamar transicionales, vinculados a la elaboración de un pasado de violencia política sistemática, que podrían, y a mi juicio deberían, encontrar un lugar en el nuevo texto constitucional. Varios de ellos pueden situarse en el ámbito de los derechos culturales, una categoría que ha quedado en cierta medida opacada por el intenso brillo del discurso de los derechos sociales, que por cierto son extraordinariamente importantes en este momento constituyente en Chile, pero en los que creo que también todos tenemos que pensar, los derechos culturales. Entre ellos, ¿no?, en esta nueva generación de derechos, el derecho a saber la verdad, el derecho a conocer el destino y a la recuperación de los restos y la identidad de las personas detenidas desaparecidas, el derecho a la memoria y al acceso a los archivos. Otros derechos de esta nueva generación transicional se conectan más bien con derechos de libertad y de acceso a la justicia, como el derecho a una reparación integral en caso de graves violaciones de derechos humanos, o el principio de inamnistiabilidad e imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Este es entonces un segundo espacio normativo que el abordaje del pasado puede encontrar en el texto constitucional, y de ese modo, si bien, ¿no es cierto?, no resolver directamente todas las dificultades, insuficiencias que el abordaje de la verdad, la memoria, la justicia, la no repetición han encontrado hasta ahora, pero sí impulsar y orientar decisiones legislativas y judiciales que puedan contribuir a su mejora. Por cierto, la realización de la garantía de no repetición, que las violaciones de derechos humanos que están, ¿cierto?, todavía en proceso de ser establecidas durante la revuelta, ha vuelto a poner radicalmente sobre el tapete la garantía de no repetición. Lograrla, por cierto, es una tarea más amplia que repercute también en otros aspectos del desafío constituyente, sobre todo en la regulación de la institucionalidad de derechos humanos y de las fuerzas de orden y seguridad.
seguro podremos seguir dialogando y discutiendo sobre estas materias en próximas conversaciones. Muchísimas gracias. Daniela, ¿en qué haces clases tú? ¿En qué escuela? Yo hago clases en la Universidad Austral, en la Escuela de Derecho de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. ¿Y de qué haces clases? Hago un curso que lo acabamos de crear este año, que se llama Justicia de Transición y Derechos Humanos. Y también trabajo en temas que tienen que ver con procesos judiciales, con pruebas. Me ha interesado harto el tema de justamente cómo se reconstruye la verdad, cómo se prueban los hechos en este tipo de causas, ¿no? Donde los hechos han ocurrido hace tantos años y donde hay tantas dificultades probatorias vinculadas, como han comentado acá, con los pactos de silencio, con la desaparición de las huellas de los delitos, de los propios cuerpos de las personas víctimas. ¿Y tú has escrito todo esto? Está tu exposición, que parecía oral. Ya me dice don Cristian Contardo que ya la enviaste. La envié. Está enviada completa y un resumen también, y estoy totalmente disponible también para colaborar cuando haya que, digamos, trabajar estos temas más en detalle, totalmente disponible para también aportar más elementos, más minutas, lo que sea necesario. ¿Y tú, a título de preámbulo, tienes algo esbozado? No, así como preparado, no, pero creo que es un espacio muy importante. Yo he estado mirando muy preliminarmente, no sé, por ejemplo, la Constitución sudafricana, ¿no? O sea, constituciones que surgen de experiencias, ¿no es cierto?, de vulneración grave de derechos, de experiencias dictatoriales, autoritarias. Hay ahí ejemplos interesantes, ¿no? No para copiar, pero sí para ir pensando en esto. No tengo una propuesta concreta todavía, pero sí creo que es un espacio bien valioso también para dar cuenta de ese vínculo entre futuro y pasado, ¿no? Para decir, ¿no?, como aunque se supone que la dictadura terminó en algún sentido en 1990, también estamos lidiando todavía con ese pasado al darnos una nueva constitución. Sí, un profesor nos sugería también algo de la Constitución de Sudáfrica. Te invito a hacer el ejercicio para tenerlo presente, porque tu sensibilidad y conocimiento pueden ser muy útil para el trabajo de los constituyentes y, en definitiva, para Chile. Y te agradecemos enormemente toda tu visión y aporte. Y te ruego que sigas trabajando, porque es muy necesario. Y muchas gracias. Vamos a tomar el desafío y tratar de ir generando también espacios para discutir ese preámbulo. Por favor. Un gran abrazo, Daniela. Muchas gracias. También un abrazo a todos quienes y todas quienes están allá. Muchas gracias por esta oportunidad maravillosa y mucho ánimo en la tremenda tarea. Muchas gracias. ¿Constanza quiere decir algo? Sí. Hola Daniela, mucho gusto. Me sumo a las palabras. Muchas gracias por el inmenso aporte. Tengo el mandato de Pedro Muñoz de mandarte un saludo, que lamentablemente no pudo estar acá. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Convencional de Valdivia, así que ha estado ayudándome ahí también en la conexión y todo. Muchas gracias. Que no te monopolice, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.